buenas, señoras y señores. Hoy vamos a hablar de una persona que vivió en este país, murió en el año 1983, tiene un centro dedicado a su memoria, a su vida y a su trabajo en Bata, cerca del colegio Enrique Ambó. En La Salle está el Instituto Modesto Gené. Precisamente de esta persona vamos a hablar hoy. Llamado aquí, es un escultor que pertenece a dos mundos, español, catalán. En Cataluña lo conocían como Modest Gené y aquí en Guinea Ecuatorial lo conocieron como Modesto Gené Roy. Modesto Gené nació en el año 1914 en Reus, una localidad de Barcelona. Murió en el año 1983 en Bata. Tenemos hoy con nosotros a unos invitados que están aquí en Guinea Ecuatorial en un viaje precisamente para intentar recuperar esa parte de la memoria de Gené, esa parte de su vida que se desarrolló aquí en África y concretamente en Guinea Ecuatorial. Tenemos con nosotros en el programa de hoy de Zona Z, que vamos a dedicar al que fuera escultor Modesto Gené Roy, o si prefieren en catalán Modest Gené Roy. Tenemos, como decía, acompañándonos a Marc Ferran, director del Museo de Arte y de Historia de Reus, hijo también de escultor. Muy buenas. Hola. Como no podía ser menos, tenemos con nosotros a don Leandro Mbumio, escultor, discípulo y amigo personal de Modesto Gené, una de las primeras personas, uno de los primeros artistas de este país que entraron en contacto con Modesto Gené y que por lo tanto aprendieron de él. Muy buenas, don Leandro. Muy buenas. Hemos hablado muchas veces de Modesto Gené. Hoy pues tendremos la oportunidad con investigadores de su trabajo de abordar pues la vida y la obra de Modesto Gené. Aquí a mi derecha tenemos a Jaime Vilató Ruiz. Muy buenas. Él es sobrino de Picasso, el gran pintor español que, como saben ustedes, fue quien dio a conocer sobre todo el estilo cubista, pero cuya obra, hoy por hoy célebre, el cuadro más importante o por lo menos más conocido es el Guernica, pero cuya obra en un momento se inspira en el arte africano, en máscaras africanas. Jaime Vilató Ruiz, que nos acompaña esta tarde, sobrino de Picasso, es neurocirujano, fotógrafo y coleccionista de arte africano primitivo. Tenemos también con nosotros a Joan Abelló, crítico de arte, historiador, profesor de arte contemporáneo y coordinador del proyecto Gené Roy para el Museo de Arte e Historia de Reus. Con estos cuatro señores vamos a intentar recuperar hoy una parte de la memoria de Gené Roy, una parte de la vida y del trabajo de Modesto Gené que se desarrolló precisamente en nuestro país. Así que muy buenas y bienvenidos a todos. Buenas tardes, gracias. Modesto Gené Roy. Quienes hemos estado por Bata sabemos que hay un centro politécnico dedicado a su memoria. Sabemos además que fue un gran escultor, hay obras en colecciones privadas y oficiales en este país. A lo mejor una obra que toda la gente puede recordar, aunque muchos hayan visto de cerca, todo el mundo sabe que en el Pico Basilea hay una Virgen de Visila supuestamente esculpida por Modesto Gené. Ustedes han estado recientemente, dirán ustedes si es obra de él. Pero díganos, ¿quién fue Modesto Gené Roy? ¿Cómo y cuándo llegó a este país? ¿Y por qué están ustedes aquí, en Guinea Ecuatorial, haciendo el trabajo que están haciendo? ¿Qué trabajo están haciendo? 3 o 4 preguntas, pero imagino que resumirán un poco y ayudarán a que nuestros oyentes, nuestros telespectadores, les ubiquen y ubiquen también a Modesto Gené. Buenas tardes. Yo, en primer lugar, agradezco a la televisión ecuatoguineana que nos dedique este espacio a nuestro trabajo, a nuestro proyecto, y también la amabilidad de don Leandro Mbumio de recibirnos en su espacio de tertulia. Por lo que respecta a Modest Gené Roy o Modesto Gené Roy, desde el primer día que el Museo de Arte e Historia de Reus me encargó un proyecto para recuperar su memoria plástica,
de sus obras, nos encontramos con diversas dificultades, y la primera era que las obras que teníamos de Modest Gené en Cataluña, sobre todo en Reus, y gran parte es del fondo familiar, acababan súbitamente en la época en que Modest se establece ya definitivamente en Guinea Ecuatorial, a partir de los inicios de los años 60, y por lo tanto decidimos, tanto el director del museo como yo personalmente y el demás equipo del museo, poder trascender este proyecto, intentar con este viaje, digamos, cultural, además de establecer vínculos con nuestros hermanos ecuatoguineanos, intentar investigar toda esta parte desconocida para nosotros. Teníamos datos, pero nos faltaban evidencias, y son estas evidencias las que estamos encontrando estos días. No quisiera tampoco, no es que sea una persona en exceso clarividente, pero en pocos días tenemos que buscar una serie de obras, sobre todo obra pública, que es la que nos interesa, que demuestren que la época de Gené, y que si Gené tiene un espacio en el libro de la historia del arte universal, es a partir del periodo que se estableció en Guinea Ecuatorial y realizó aquí una serie de obras que a nuestro parecer son únicas. Son únicas porque tienen ese equilibrio entre dos mundos, es decir, es una mirada europea hacia este pedazo tan querido de África, pero a veces también absorbe Gené toda una serie de ancestros culturales ecuatoguineanos que expresa en sus esculturas. Más adelante hablaremos del proyecto del catálogo, donde se reciben diversos trabajos de grandes especialistas que matizan estas opiniones que acabo de definir, y también un poco los diversos periodos en los que se establece pues, el arte de Modest Gené. Bueno, lo han podido escuchar, señores y señores, esta tarde, esta noche en Zona Z, vamos a hablar largo y tendido de Modesto Gené Roy. Vamos a hablar, Roy, decimos nosotros aquí, y él ha dicho Roig, ya nos explicará cómo es que el catalán es tan complicado, ¿no? Escriben Roy y pronuncian Roig. Bueno, eso es como el inglés, o todavía más complicado, el alemán, pero bueno. Vamos a hablar esta noche, estamos hablando ya de Modesto Gené Roy o Gené Roig. Vamos a poder ver imágenes de la exposición que ellos tienen montada en Reus. Vamos a poder ver algunas de sus esculturas que hay aquí en Malabo. A lo mejor nuestros telespectadores pasan al lado y no saben que es el trabajo de un reputado escultor como puede ser Modesto Gené. En concreto, todos los que hayan pasado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, hay un tronco de palmera que parece como cortada y un señor trepando a la palmera con un arco, que es también una escultura de Modesto Gené. ¿Es así o no? Sí. Bueno, podemos ver, igual que esas, pues una serie de obras de Modesto Gené. Seguimos hablando con nuestros invitados, y será aquí, en Zona Z, donde vamos a conocer un poco más a Modesto Gené y su trabajo. Así que no se marchen. Hemos escuchado a Joan Abelló, que es crítico de arte, historiador y coordinador del proyecto Gené Roy para el Museo de Arte e Historia de Reus. Vamos a hablar ahora con Marc Ferran, que es director del Museo de Arte e Historia de Reus, hijo de escultor, y ese museo, el museo que él dirige, es el que ha tenido la idea de recuperar para la memoria el trabajo en los dos mundos, el trabajo en España y en Guinea Ecuatorial del escultor Modesto Gené Roy. Muy buenas, Marc Ferran. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo nace esta idea de poder investigar el trabajo, investigar y recopilar para deleite del público el trabajo de Modesto Gené, tanto en España como aquí en Guinea Ecuatorial?
Bueno, básicamente es porque la ciudad de Reus se lo debía. Modest Gené es uno de los artistas más importantes que ha visto nacer la ciudad, junto con Joan Rebull, junto con Mariano Fortuny, pero hasta ahora, por diferentes motivos, aún no habíamos podido realizar un proyecto de esta envergadura. La oportunidad se ha presentado ahora y fue cuando contactamos con Joan Abelló para que comisariara la exposición, el proyecto, y a partir de aquí, como él ha explicado, vimos la necesidad de que este proyecto no se quedara solamente en Reus, sino que también viniera a Guinea, que es la segunda patria de Modest Gené. ¿Cómo un hombre como Modest Gené, nacido en 1914, en la España de entonces, decide en los años 60 trasladarse a Guinea Ecuatorial y permanecer en Guinea Ecuatorial? Porque de hecho Modesto Gené murió en Guinea Ecuatorial en el año 1983. Y corríjame, don Leandro, si me equivoco, un año o 2 años después, con ocasión del primer Congreso Hispánico, el jefe de Estado invita a venir a su familia. Primero, ¿cómo es que él decide venir a vivir aquí? Y luego, don Leandro, que nos cuente un poquito de que cómo viene su familia y cuál es el sentimiento, cuál es la reacción, o qué recuerdos tiene don Leandro de esa venida de su familia, su viuda y las hijas. ¿Qué hace que Modesto Gené cambie Reus, cambie Barcelona y España por Guinea Ecuatorial? En primer lugar, quizá, y eso es una pregunta que quizás el único que la puede responder con veracidad sería el mismo Modest Gené, pero para pensar qué podía pasar por su cabeza, yo creo que Modest Gené era un hombre con un oficio muy importante, pero había una parte de él que estaba insatisfecha. Entonces él busca, como hicieron otros artistas de la misma ciudad, como Fortuny o Tapiró, que buscaron en Marruecos su inspiración. Él buscó esa inspiración primero en Marruecos y finalmente la encontró en Guinea a través de unas becas que pudo conseguir para trasladarse aquí y trabajar, y es aquí donde se enamora del país, de la gente y del duende guineano que a él se contamina, y por eso consigue realizar la obra que realizó. Modest Gené era un escultor con un gran oficio, pero le faltaba el alma, y el alma la consigue en Guinea. Sí, no, efectivamente, yo solo puedo añadir que si me interesó desde un principio este proyecto era para poder investigar este periodo para nosotros con grandes lagunas de conocimiento, porque es el único periodo, el único fragmento creativo de Modest Gené que lo puede equiparar a los grandes escultores catalanes del siglo XX. Y a mí se me pidió en concreto, y yo lo acepté como profesional y porque creo que Modest Gené tiene las tablas suficientes para llegar a ello, de resituar este artista en la historia del arte contemporáneo, y es lo que estamos intentando hacer. Sin este viaje, que es el inicio de una serie de mutuas colaboraciones, yo espero con todos vosotros, esto sería absolutamente imposible. Vamos a ver pues un poco parte de esa exposición que hay montada sobre Modesto Gené, pero antes de verla, díganos cómo está montada, cómo está estructurada esta exposición sobre Modesto Gené. Bueno, no quisiera dar importancia a mi trabajo, pero ya que vivo de ello, cuando te encargan presentar a un artista, y esto lo sabe muy bien don Leandro Bomío, tienes que presentar a esta persona humana lo más lúdica posible. La gente tiene una especie de manía, como si los museos fueran sitios donde, no sé, pudieses pillar algún tipo de infección terrible, pues tiene una especie de miedo a entrar en un museo, a mirar las obras y a pasarse un buen rato con ellas, ¿no? Entonces, con respecto a Gené, tenía otra dificultad añadida, que Gené era muy conocido en la ciudad de Reus
como un gran imaginero religioso. Y en efecto, también como estaba comentando el director del museo, este oficio que tiene Genet lo llevó a hacer unas imágenes fascinantes desde un punto de realista muy bien conseguidas, que luego en Guinea Ecuatorial se convirtieron también en imágenes religiosas, pero mucho más profanas. Y eso, digamos, que no es ninguna especie de pecado, sino que es un añadido que le da mucho más valor. Volviendo a la exposición, ¿cómo interesar a una persona que pasa delante de un museo, del Museo de Reus, para que entre y se pase una hora mirando obra de Modest Genet? Creí que quizá haciendo dos partes, la primera una lectura que era una lectura sin tiempo, es decir, coger a un artista y pillarle las obras, a mi parecer, más significativas de sus 2, 3, 5 grandes ejes temáticos. Es decir, sería una lectura sincrónica, sin tiempo, a partir de definiciones culturales de, por ejemplo, Paul Virilio, ese crítico de arte francés, y definitivamente con Genet recogí lo más clásico en un escultor. Un escultor es una persona que naturalmente, si quiere vivir de su arte, tiene que tocar grandes temas. Un tema muy humano que es el deseo, la representación del deseo, y en Genet es muy importante, a pesar de que todo un sector de su público quiere esconder, por lo menos, no sé, en determinados círculos, esta pasión que tenía Genet pues, por la mujer, por el deseo que mueve tantas cosas, y eso realmente no lo podemos obviar. Por lo tanto, había una primera parte, representación del deseo, con 3 representaciones femeninas. Y pues puse a 2 ecuatoguineanas de los años 60, naturalmente, y a una escultura pequeñita de un adolescente de los años 40, ¿no?, que hizo Genet en Reus. Luego, otro gran tema, y que en Genet es muy evidente, también un escultor tiene una función pública, política, de representar al poder. Y no estamos hablando solo de poder político, sino de élites culturales, élites artísticas, profesores, directores de instituto, incluso como lo que hizo en Reus, y toda esta serie de gente que dirige un poco las ideas durante un cierto periodo de tiempo. Y allí pusimos toda esta representación de personas. Por ejemplo, Isabel II, era reyes, monarcas, el director del Museo de Reus, el que creó el Museo de Reus, Salvador Vilaseca, también el director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, o sea, Moisés de Villasante, catalán de Tortosa, una ciudad que está un poco más al sur de Reus y Tarragona, y otras muchas personalidades. Y también, es de justicia decirlo, quisimos poner a un don Leandro Mbomío muy joven, de cuando conoció a Genet. Creo que es una escultura realizada a inicios de los años 60, y es una terracota pues de una gran calidad artística, ¿no?, que nunca se había expuesto en público, como tantas obras. ¿Qué otro gran tema puede tocar un escultor? Y sobre todo Genet, que había hecho tantas obras religiosas. Yo puse, a partir del concepto de lo invisible hecho visible, toda la temática religiosa que en Genet se reparte entre 2 mundos. Y allí encontramos desde una cabeza de Cristo que lo utilizaba para darse publicidad y poder tener encargos. Debía tener bastante fuerza porque pesaba mucho, es la que veis ahora, y que delimita este sector. Y también una cabeza de un brujo ecuatoguineano que desgraciadamente se ha conservado mal, tiene una pátina de pintura en exceso brillante, pero lo que no podíamos era restaurarla porque se destruía totalmente la escultura. Y luego, naturalmente, también, visto que el proyecto está sponsorizado por la ciudad de Reus, la imagen de su patrona, la Virgen de Misericordia, que él la realizó diversas veces. Después,
a partir de este escaparate, porque este era un escaparate para atraer la atención del público profano, incluso un señor que no, una señora que no hubiese visto nunca escultura, es decir, pues encontrarse este segmento global de toda la obra del artista a partir de estos tres grandes conceptos. Y a partir de aquí, a través de una lectura diacrónica, es decir, temporal, mostrar los diversos periodos que a mi parecer son muy interesantes en su obra. El primero era su etapa formativa en Reus, que él recibe una beca, a través de ella se va a estudiar en Barcelona. La segunda etapa, su periodo formativo en Barcelona, recibe una beca y también viaja por toda España, se encuentra en Sevilla con la guerra civil, se establece 3 años allí y se desarrolla como gran artista imaginero. Se casa en Sevilla. La siguiente etapa es el artista en los años 40 que vuelve triunfante en Reus, recibe muchos encargos, pero a pesar de ello, y quizá personas como Leandro Mbomío nos lo podrán matizar mucho más tarde, yo creo que Gené era siempre un gran artista insatisfecho, porque podría quedarse muy bien con su etapa de artista triunfante en Reus, con muchos encargos de la burguesía, de la iglesia y del propio régimen político, pero siempre tenía este punto de insatisfacción que es lo que yo creo que define a los grandes artistas. De allí ya pasa a Marruecos, como comentaba Mar Ferran hace poco, siguiendo esta tradición local de artistas que se apoyan en el exotismo marroquí y todo el contacto que tuvo España con el norte de Marruecos en 1800 y hasta inicios de 1900. Y finalmente, en el año 57, es cuando recibe esta beca de un instituto colonial que ya no existe naturalmente, que a mí siempre me ha divertido mucho el acrónimo de este instituto, que se llamaba IDEA. No sé qué ideas tenían, pero esta idea que tuvieron de darle la beca a Gené para que fuera a Guinea Ecuatorial fue genial, ¿no? IDEA era el antiguo Instituto de Estudios Africanos, ¿no? Que seguramente Leandro conocía. Y con este periodo, digamos con el periodo guineano, cerramos la exposición con un gran deseo insatisfecho, que es de poder presentar obra a partir de los años 60. Porque la obra que tenemos en el Museo de Reus es la que él se trajo consigo para poder recibir la beca, la primera beca, diciendo, mirad todo lo que he hecho en Guinea, unas esculturas de una fuerza magistral a partir de maderas tropicales con las que trabajaba aquí en Guinea Ecuatorial, y todas estas esculturas se expusieron tanto en Reus, en el Centro de Lectura de Reus, como en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, que todos ustedes conocen y han estado allí, y por lo tanto tuvo una gran difusión en su tiempo. A partir de allí él vuelve a Guinea, aquí se queda, y es este periodo que va hasta el 1983 que pretendemos un poco historiar para certificar y testimoniar de que Modest Gené era un gran artista y que puede formar parte de los grandes escultores catalanes, españoles y ecuatoguineanos del siglo XX. Vamos a ver un poquito pues unas fotos, una grabación que hay de la época de Modesto Gené. Vamos a seguir viendo obras suyas. Vamos a ver un ratito obras suyas para hablar con don Leandro Mbomío, escultor, él también, pero uno de los primeros discípulos que tuvo Modesto Gené aquí. Don Leandro Mbomío nos hablará de alguien al que él conoció muy bien, de cómo conoció Modesto Gené, cómo era Modesto y de su trabajo. Será aquí en Zona Z. Es el momento de que conozcamos de boca de don Leandro Mbomío, porque sé que además tiene ganas de hablar de Modesto Gené, que fue maestro, amigo de él, de que conozcamos un poquito su lado humano. Hemos visto cómo surge la idea de montar esa exposición, cómo se monta técnicamente, la investigación que se lleva a cabo, cómo se estructura,
Pero Modesto Gené es una persona que vivió aquí, en Guinea Ecuatorial. Paseó con nuestra gente, vivió, comió, durmió, incluso murió en Guinea Ecuatorial en el año 1983. Los grandes artistas que tenemos en este país, pintores, escultores, tienen precisamente en común el hecho de que más temprano o más tarde coincidieron, fueron discípulos, o pretenden por lo menos que fueron discípulos de Modesto Gené Roy. Y cuando digo la mayoría, hablo pues para empezar, de don Leandro Mbumio, a quien tenemos aquí, pero hablo también de Benjamín Ebang, hablo de Nkoni, hablo de Gutima Maya, que entrevistamos hace unos días, y que en fin, todos tienen en común a don Leandro. Ya veremos un poco cuánto hay de común en todo eso. Don Leandro, muy buenas. Muy buenas. Usted es uno de los primeros discípulos que tuvo don Modesto Gené Roy. ¿Cómo le conoció? ¿Cómo era este señor? ¿Cuánto el trabajo de este señor, su manera de ser, influyó en su vida? El humanismo y la vida profesional de Gené influyó en mí porque me dio consejos profesionales que fueron muy útiles para mí en el desarrollo de mi actividad profesional. Primero yo quiero aclarar que cuando llegó Modesto Gené a Guinea, primero llegó a Santa Isabel, entonces, ¿no? Hoy Malabo. Llegó después de ganar el premio, la medalla de África en el concurso de pintores y escultores que organizaba Marruecos y Colonia, la Dirección General de Marruecos y Colonias. Entonces mandada por Fraga Iribarne. No, entonces Fraga Iribarne era ministro de Información. Antes de ministro fue director general de plazas y provincias. Yo no conozco la etapa de Fraga como director de plazas y provincias. Entonces Díaz de Villegas era entonces el director general de plazas y provincias africanas. Y tenían el Instituto de Estudios Africanos. Ese instituto en realidad dependía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahora se llama CSIC. Sí, este instituto dependía. Entonces la exposición era también un trabajo de investigación, porque querían conocer el alcance evolutivo de las manifestaciones artísticas del África subsahariana, porque la mayoría de los artistas africanos no participaban, sí participaban las excolonias y colonias, eran Marruecos y colonias, ¿no? Entonces esta parte participaban los artistas. Entonces Gené ganó la medalla de África, y al ganar esa medalla de África le dieron, además del importe que suponía el premio, la beca para venir a ejercer en Guinea la actividad de profesor de Bellas Artes. Entonces él empezó en la isla, pero después cuando fue al continente le gustó más el continente, porque aquí todavía no había una escuela había una escuela de la Diputación, pero esa escuela no estaba bien dotada para que él pudiese quedar. Entonces se fue a Bata y entonces se integró en la Escuela de Artes y Oficios, que después los alumnos, cuando se creó el Instituto Laboral La Salle, entonces los antiguos alumnos pasaron a La Salle. Entonces en esta etapa es cuando nos conocimos y justamente donde hoy son unas monjas frente a lo que es Instituto Laboral La Salle, entonces estaba el taller donde empezó a trabajar, y ahí yo estaba con él, pero cuando él llegó yo era pintor y estaba estudiando pintura con Francisco Ledesma, que era un profesor de Bellas Artes de San Fernando, pero en pintura.
pero yo pasé de pintura a escultura. Entonces empecé a interesarme por el modelado. El modelado, esa clase de modelado me la pasó Gené, pero Gené no era mi profesor de pintura, sino era de escultura. Aquí en la isla, cuando estuvo aquí, encontró a Tarcisio Ondó, y Tarcisio Ondó fue su primer discípulo, que luego también consiguió una beca y fue a estudiar en San Jorge, en Barcelona, y luego quedó como un buen escultor en Cataluña y trabajó mucho conmigo, fuimos muy buenos compañeros. Entonces yo con Gené estuve en Bata, en este lugar que digo que fue, hoy es una residencia de monjas. Entonces yo trabajé con Gené y viví con Gené y aprendí muchas cosas de Gené. Vi en él un hombre incluso diferente a la mayor parte de la gente que conocíamos, porque su aprecio, su amor a Guinea no se limitaba a mirar el paisaje, porque todo lo que es la Guinea, su paisaje, su cultura, los niños, la mujer guineana, él dedicó su vida, su amor a la belleza guineana. Por eso es el hombre que mejor ha retratado a la mujer guineana. Ustedes verán, fíjense bien en los retratos de Gené sobre la mujer guineana. Verán que él ha tratado a la mujer guineana con mucho cariño. Y los niños los trató también con mucho cariño. Y es porque el artista de verdad tiene fe a algo. Y por lo que tiene fe, manifiesta en sus obras. Y uno dice, ¿por qué tiene tanto interés? Es que es una cosa, es un sentimiento personal que él tenía. Por eso me ha gustado, que solamente el mismo Gené podía decirnos. Pero yo, como viví con él, yo también puedo decir que yo vi que en él, porque cuando él hablaba de la belleza, cuando él podía, antes de tocar la escultura, él casi hacía poesía, porque cantaba a la belleza y me decía, fíjate qué ojos, fíjate qué mirada, fíjate qué nariz, fíjate qué boca tiene, qué maravilla. Entonces todas esas cosas que él veía en el niño guineano, en la mujer guineana, era algo que para él era muy especial, y por eso trató con mucho cariño todo lo que él plasmó. Por eso les digo que la persona que mejor ha retratado a la mujer guineana en todas las obras de arte que pueden ver es Gené. ¿Qué es lo que motivó a Gené? Es su amor, es su fe, porque cuando un artista tiene fe, no le importan los sacos de dineros, no le importan los bienes materiales, lo que le importa es lo que tiene fe en su interior. Y eso es lo que manifestó Gené en su vida en Guinea, su amor a Guinea. Por eso yo me quedé emocionado y agradecido al presidente de la República en 1981, cuando con motivo de las fiestas de su onomástica, de su natalicio, se organiza en la plaza, en el Estadio La Paz, un acto en el que le condecora a él, condecora a Gené. Todo el mundo quería saber por qué. Pero porque el presidente admiraba mucho a Gené y admiraba por el hecho de haber sido uno de los españoles que soportaron las dificultades que se vivieron en el régimen pasado. El 69 y todos los problemas. Todos los problemas
que hubo aquí, la gente se marchó, la gente se fue, y él no solamente soportó esa vida tan difícil del régimen pasado, que un expatriado no pudo soportar, sino que él se consideró como uno más de los guineanos que dijeron: nosotros aquí nos quedamos, ocurra lo que ocurra. Y por eso el presidente no solamente le condecoró, sino también le reconoció como funcionario del gobierno con un sueldo de acuerdo a los sueldos que todos los guineanos funcionarios cobraban, que era un sueldo muy bajo. Tenemos aquí una obra preciosa, por cierto, de Modesto Gené, pero díganos, en la ciudad de Malabo y también en Bata, si las hubiera, ¿dónde pueden los ciudadanos guineanos observar, ver obras de Modesto Gené? Las obras de Modesto Gené que se pueden observar, la mayoría está... o sea que muchos de las obras públicas están ya en los lugares, se han erosionado porque muchas de esas obras eran de cemento. Había una obra en Correos, cuando tú llegabas a dar una persona levantada, me parece que la tienen catalogada, pues esa obra hoy día no está. Hay obras, sobre todo, que pueden estar dentro de los despachos oficiales. Por ejemplo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores pueden encontrar una de las mejores tallas, y posible en el Ayuntamiento también de Malabo hay esculturas de Gené que se pueden ver, pero la obra El Cristo, que es una de las mejores obras de Gené, está en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Modesto Gené, lo que yo siento, porque en estos días que han llegado, yo estoy buscando una carta de Gené que me hizo cuando estaba enfermo. Cuando Gené se pasó por Malabo para ir a Canarias, cuando estaba enfermo, me trajo una carta para que yo hiciese ver, en la que él me pedía que hiciese ver al presidente de la República que cueste lo que cueste, que si él se moría fuera de Guinea, que hiciese lo posible para enterrarlo en Guinea. Que él, su amor a Guinea era sincero y que él quería permanecer en cuerpo y alma en Guinea. Fue una carta conmovedora, y para mí, con el amor y el respeto que él le tenía al presidente, que quería que se lo transmitiese, porque él habló mucho cuando le condecoraron. Para él fue un honor muy grande, y porque eso fue inmediatamente después del golpe de libertad, y casi la primera persona extranjera que condecoran en Guinea Ecuatorial. Guinea le debe un homenaje, y como este homenaje puede constituir esta exposición que se está haciendo y ese trabajo que se va a hacer de la memoria descriptiva a través de ese catálogo libro, yo creo que puede ser el comienzo del trabajo de esta gran memoria histórica, porque si nosotros podemos colaborar, hasta yo quiero pedir a su excelencia el presidente de la República que sus palabras, que algunas palabras suyas quedasen expresas en este catálogo libro. ¿Por qué? Porque yo sé de la amistad que le unía y la admiración que le unía a Modesto Gené. Vamos a aprovechar los pocos segundos que nos quedan para desearles a Marc Ferran, director del Museo de Arte y de Historia de Reus, hijo de escultor también, y a Jaime Vidator Ruiz, neurocirujano, fotógrafo, coleccionista de arte africano primitivo, sobrino de Picasso, y a Joan Abelló, crítico de arte, historiador, profesor de arte contemporáneo y comisario del proyecto Generoi para el Museo de Arte e Historia de Reus.
éxitos en este viaje en el que van a Bata para intentar, en fin, descubrir esa faceta guineana del gran escultor que fue Modesto Gené Roy. Agradecerle a usted también el pozo de sabiduría que es, pozo profundo de sabiduría que es, verdadera biblioteca, el poder de vez en cuando recordarnos esas cosas que el común de la gente no sabemos, gracias a que está allí y gracias a que se presta siempre tan generosamente para compartir lo mucho que ha vivido, lo mucho que conoce con nosotros, más jóvenes, que conocemos, hemos vivido apenas y conocemos, incluso si hubiéramos vivido más, probablemente no conoceríamos porque había que estar allí, ¿no? Y, en fin, agradecer creo que al gobierno también por esa labor. Si ya en el año 80 y tantos el gobierno reconoce la labor de Modesto Gené y bautiza el que entonces era el centro de formación profesional estrella del país, si le bautiza con su nombre, era una manera inequívoca de reconocer su presencia y su trabajo aquí entre nosotros. Entonces, a todos ustedes, gracias por este tiempo que han compartido con nosotros en Zona Z, y a la gente que desde su casa nos sigue, recordarles el mensaje que traen estos señores desde Reus. El que tuviera en su casa una obra de Modesto Gené, por favor, que nos mande fotos, que nos deje una grabación en vídeo. La obra no la van a perder, pero sí, con esa labor de mandar una foto, dejar que se grabe, ayudarían a recuperar y a reconstruir la memoria histórica de un gran escultor que se pasó 20 y tantos años en Guinea Ecuatorial y que murió aquí finalmente, o salió ya enfermo para morir en el año 1983. A todos ustedes, muchas gracias por habernos seguido, y a quienes nos han hecho compañía, gracias. Gracias. Hasta pronto.